Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sensa, un espacio para aprender, un espacio para educar, un espacio para compartir y aprender de los mejores. El día de hoy con don Luis Paniagua, una persona con amplia trayectoria en toda la parte de cultura organizacional, servicio al cliente, en toda la parte de gerencia, liderazgo, lo que es la parte de neurociencias también. Para nosotros es un privilegio tenerte por acá, don Luis. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? Para mí es un placer más bien estar acá, es un gusto compartir este espacio con ustedes y con la audiencia. Y claro, aquí estamos dispuestos a conversar un poquito de hoy sobre todo este montón de cosas tan interesantes que vamos a desarrollar. Claro, don Luis, para iniciar me gustaría que te presentes, ¿verdad? Que nos cuentes un poquito cómo llegaste a este camino, ¿verdad? Tu trayectoria. Perfecto, bueno, por mi camino di muchas vueltas. Cuando era muy joven, hace muchísimos años, empecé a estudiar electrónica, empecé a estudiar informática y yo sentía que eso no era. Entonces empecé a estudiar algo que me acercara a las personas. Entonces empecé a estudiar administración de empresas. Ahí me formé en administración de empresas. Eso me llevó a estudiar marketing. Por ahí saqué una posgrado en gerencia de proyectos y todo lo demás. Okay. Sin embargo, todavía yo sabía que por ahí andaba cerca, pero no tan cerca. Hasta que hace algunos años oí algo que se llamaba neuromarketing. La verdad es que no sabía qué era. Entonces aposté por entrar, entré y a la segunda lección dije no, por aquí sí es. Conocí lo que es neuromarketing, neuroventas, empecé a estudiar el cerebro, neurociencias aplicadas. Eso me llevó a formarme como coach, como mentor, programador neurolingüístico y algunas cosas raras también. Y naturalmente eso devino en un cambio de mi trabajo. Por muchos años, por 25 años trabajé para una empresa aquí, estatal. Llegué a liderar equipos de 3.500, 4.000 personas aproximadamente. Wow. Y en el 2018 tomé una decisión quijotesca y dije, voy por lo mío porque lo mío es la gente, las personas, las organizaciones, el liderazgo y la cultura. Y eso me tiene hoy acá. 7 años después de haber renunciado, sé que estoy en el camino correcto y cada vez disfruto más de lo que hago, honestamente. Wow, tenemos mucho entonces para conversar el día de hoy. Sin duda. En esa parte de clima y cultura. Cuéntame cuáles han sido los retos más grandes que se han encontrado en las empresas con las que ha trabajado. Bastantes, muchísimos. Bueno, uno de los retos fue cuando yo estaba justamente en la empresa en la que laboré. Yo laboré para el Instituto Costarricense de Electricidad. Okay. Y asumo como director en el año 2010. Ya los tambores de que venía la competencia en el servicio móvil era fuerte, fuertísimo. Incluso algunos medios de comunicación y algunas gentes acá, expertos, le daban al ICE cerca de 6 meses a 12 meses los más optimistas. Y obviamente usted se imagina lo que es el estrés que eso genera en la población, en la gente. Entonces hubo que iniciar ahí mismo un trabajo aprendiendo, haciendo. Y tuvimos que meter mano en la parte no solamente de preparar sistemas, preparar ofertas y todo lo demás, sino sobre todo preparar a las personas para un concepto que veníamos de monopolio, de empresa estatal, tradicional, con ciertas características, a un modelo donde tenía que competir contra 2 referentes globales. Y obviamente hubo que trabajar mucho. Creo que como reto es uno de los más relevantes que me he encontrado, porque hubo que trabajar en muy poco tiempo a sistemas, ofertas, pero también a las personas. Y había que llevarles el concepto del cambio, pero a la vez llevarles la calma, a su vez cambiarles el chip hacia un modelo diferente de servicio al cliente. Y créeme que también de alguna manera luchar contra algunas figuras importantes de la empresa internas que quizá por un tema de, vamos a ver, de brecha generacional, no entendían que la empresa iba a ocupar de cambios, modernizar su imagen, etc. Entonces, claro que fue un proceso sumamente laborioso. Y esa parte es clave, don Luis, porque también la he escuchado muchas veces. ¿Cómo se trabaja esa resistencia al cambio que siempre hay en algunas figuras dentro de las empresas? Oh, sí, claro que sí. Hay que usar mucha arte de persuasión. Una de las cosas que uno en posiciones de liderazgo debe tener es capacidad de persuadir. Y obviamente, pues, no hablo que ese fue un trabajo que yo hice solo en primera persona. Hice con personas, con equipos, y había que modificar. Imagínate lo que era modificar el pensamiento de personas que tal vez habían estado en la empresa 30 o 40 años antes.
No sé si usted recordará que en algún momento las empresas, las agencias de leads eran grises, eran oscuras, era una cosa así como muy apagado. Cierto. Había que darle un ambiente diferente, entonces llegaron gente nueva, con ideas nuevas, y había que llevar esas ideas. Solamente por contarte algo, Pedro, el cambio del uniforme, no te imaginas lo que significó cambiar un uniforme de un amarillo muy típico de la empresa a una polo manga corta, dry fit, con colores diferentes. Y si hablamos de la marca, recuerdo que nosotros estuvimos en un taller inicial diseñando marca y hablando de la necesidad de la marca, porque había que separar la marca ICE y había que crear una marca diferente. Solamente la idea de crear una marca, usted no se imagina el caos. Entonces, respondiendo un poco tu pregunta, sí, había que echar mano a los datos, a la información, a los benchmarking, a convencer desde la mayor cantidad de información sensata que podríamos hacer. Y sin embargo, créeme que aún con información no era fácil el proceso, pero sí fue un proceso laborioso, persistente y que dio excelentes resultados, sin duda. Claro, y sí, creo que fue hace bastante tiempo, pero creo que hoy por hoy el ICE tiene, por ejemplo, a nivel de servicio al cliente, tiene uno de los mejores que hay en el país, ¿verdad? A nivel telefónico, a nivel de seguimiento, son muy buenos en ello. Así es. Don Luis, a nivel de clima y cultura organizacional, vamos a ver, están los famosos misión, visión, y que están en las paredes, que están en la página web y demás. ¿Cómo trasladamos eso al equipo? Porque más allá de que esté en la página web, usted se lo pregunta a cualquier colaborador de la empresa y no se lo van a saber. Y es normal, está bien. Pero ¿cómo trasladamos esa misión y esa visión al equipo de trabajo? Ok, sí, has dicho algo importantísimo, porque una de mis pasiones es trabajar planificación estratégica. Es de las cosas que más me gusta hacer, honestamente. Y naturalmente, prácticamente todas las empresas lucen en sus paredes la misión, la visión y los valores. Listo. Y pareciera que fuera como un requisito. Es como el color de la pintura, es como poner una luz. Y es parte, en algunos casos, como del ornato de la empresa. Ahí está nuestra. Pero realmente la vivencia es difícil. Y aquí vamos a tocar un tema fuerte. Hablamos de liderazgo. La herramienta para que ese concepto, en palabras, frío que está ahí, que en una pared no dice nada y que se convierta en acciones, deriva mucho sobre el tipo, la calidad y las condiciones de los liderazgos. Y es ahí donde debo de ser muy honesto. Hay dificultades, hay brechas muy importantes a nivel de liderazgo, porque normalmente, estimado Pedro, a las personas a veces las nombran sencillamente porque, no sé, porque tienen una chispa, porque tienen algo, y de alguna manera los echan como juegues, se la decimos en Costa Rica, ¿sí? Pero sin embargo, entre crear un jefe y crear un líder hay una brecha enorme. El líder es el que se encarga de, con su ejemplo, con sus acciones, con sus comportamientos, de vivir y transferir al resto de la organización esos valores, esa misión y esa visión que a veces solamente la tenemos en una pared. Claro, y hay un error muy común, y ya lo mencionaste. El típico, el mejor vendedor va a ser ahora el supervisor de ventas o el jefe de ventas, y eso no siempre funciona, no siempre sale bien. No es lo mismo vender que liderar, ¿verdad? Este tema de liderazgo a mí realmente me apasiona mucho, me gusta mucho leer al respecto y aprender de liderazgo, Luis. Y vos que tenés tanta experiencia, ¿cuáles han sido los retos más grandes liderando personas? Ok. El tema es que yo también pasé por ahí. En algún momento a mí me piden, yo normalmente había liderado equipos pequeños y de repente paso de liderar un equipo pequeño a liderar más de 3.500 personas en un momento donde la empresa atravesaba un mar muy complicado. Y obviamente debo de ser honesto en primera persona. Evidentemente me equivoqué, evidentemente también me enfoqué sobre los KPI, sobre los indicadores. Key Performance Indicator, básicamente. Entonces, mi enfoque fue sobre los indicadores. Y obviamente con el tiempo fui aprendiendo que como era importante el indicador, también era importante el desarrollo personal, la consolidación de un ambiente sano laboral, que son las que al fin y al cabo logran esos indicadores. Debo reconocer que me tomó curva de aprendizaje llegar hasta ahí. Sin embargo, cuando comprendí que esa parte era tan relevante,
también me enfoqué bastante sobre las personas. Y ojo, pero es que aquí viene la clave. Y yo hubiera deseado conocer esto hace unos 20, 25 años atrás. Pero para poder liderar a personas, tenés que aprender a liderarte a ti mismo. Eso se llama autoliderazgo personal. Porque me hace difícil pensar que un líder pueda liderar a gente si primero no se lidera a sí mismo. Y cuando hablamos de liderar a sí mismo es comportamientos, carácter, temperamento, actitud, emociones, cómo reaccionan los momentos difíciles. Y es muy difícil porque el líder no deja de ser un ser humano, ¿verdad? Que en cualquier momento te puedes enojar, puedes dar una respuesta tal vez no tan asertiva. Es un reto, es muy difícil. Te lo aseguro, Pedro, es un reto enorme. Sin embargo, todos tenemos, a partir de que conocemos esa verdad, podemos equivocarnos, y no solo podemos, te aseguro que nos vamos a equivocar, pero tenemos capacidad de enmienda. ¿Qué es capacidad de enmienda? Ok, en un momento perdí los estribos, estaba estresado, estaba colapsado, etcétera. Como bien tú lo dices, somos seres humanos, eso no nos convierte en suprahumanos para nada. Pero una de las capacidades que debe tener el líder es ser humilde, reconocer cuando se equivoca, cuando ha metido la pata. Perdóname que te hable así en formato tan coloquial, pero cuando ha metido la pata y cuando tiene que aprender a pedir perdón. Pero para que un líder pida perdón, wow, tiene que haber crecido mucho en desarrollo de conciencia y en autoliderazgo personal para poder pedir perdón y disculparse delante de su equipo por haber perdido los estribos y empezar a volver a construir una relación sana. Eso, contrario a lo que la gente piensa, que desvaloriza la imagen del líder, por el contrario, la fortalece. Qué difícil es esa parte de tener un equipo tranquilo, motivado y contento, donde el mundo empresarial lo que nos exige son resultados y es ser cada vez más productivos. Al final eso es lo que nos exige el mercado laboral. ¿Cómo hacemos ese balance para tener a un equipo tranquilo en su espacio de trabajo sí, y con su día a día, donde lo que ocupamos la mayoría de las empresas es generar números, estos de resultados? Sí, correcto. El tema es que podemos, vamos a ver, podemos juzgar una planta quizá por las hojas, podemos juzgarla. Sin embargo, hay que juzgarla un poquito más abajo, hay que juzgarla por la raíz. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Al final, los resultados se dan porque las personas están bien, están contentas, están motivadas y se sienten felices y se sienten con sentido de pertenencia. Por lo tanto, en la medida que yo, vamos a ver, trabaje esa raíz y cultive esa raíz, las hojas y los frutos van a venir por consecuencia. El tema es que nos hemos enfocado en el follaje y en los frutos y nos hemos olvidado de la raíz. Por eso hoy se está dando, y ojo, estos datos son espeluznantes, 6 o 7 de cada personas, que cada 10 personas, 6 o 7 de cada 10 están hartas de su trabajo. Y cuando se le pregunta que por qué está harto de su trabajo, otra vez de esas 6 o 7, tomadas como si fuera 10 otra vez, 6 o 7 responden que es por la mala relación con la jefatura. No es un tema de salario, no es porque le queda un poco lejos, no es porque de repente un montón de cosas, sino es por una mala relación con su jefatura. Hay un concepto, y te lo explico rápidamente, que se llama Ikigai. El concepto Ikigai es un concepto japonés que habla acerca de estar en propósito. Y cuando tú tienes a la gente y le das sentido de propósito en el trabajo, es donde los resultados aumentan, los altos rendimientos ahí aparecen. Pero el Ikigai se compone de 4 elementos. Ojo a esto, en lo que yo soy bueno, en lo que me pagan, en lo que es bueno o en el mundo necesita. Entonces tienes a alguien trabajando en algo en lo que es bueno, sí. ¿Le pagan por su trabajo? Sí. ¿Es algo que el mundo necesita? Sí. Pero el último factor, ¿sabes cuál es? Es amar el trabajo. Si te dije hace un momento que 6 o 7 personas de cada 10 están hartas de su trabajo, y de esas 6 o 7 personas convertidos a 10, hay 6 o 7 personas que están
hartas de su trabajo por la mala relación con el jefe, te das cuenta entonces que puedes tener a la persona correcta, produciendo correcto, bien pagado, con un mercado que requiere, pero si el jefe está influyendo negativamente, esta persona nunca va a amar su trabajo. Por lo tanto, nunca va a tener vínculo, nunca va a tener esa pasión por estar, y es la típica persona que en la mañana se tiene que echar la charla frente al espejo y decir, vamos, tú puedes, que esto, que lo otro. Yo escuché una vez un mentor que decía, si tienes que motivarte para ir al trabajo todos los días, estás en el trabajo equivocado. Y qué interesante, por cuando han habido jefaturas o líderes que han entendido y han propiciado a través del ejemplo y la modificación de sus comportamientos mejores espacios de trabajo, esta parte de amor al trabajo se llena y entonces vas a tener a la gente completa, plena, en su propósito. Y es ahí donde no se van a querer ir, aunque les paguen más en otro lado. Es ahí donde van a crear un vínculo permanente. Lo que pasa es que eso, en lo frenético que va el mundo, no nos detenemos a ver. Qué importante y qué interesante, don Luis. Creo que de liderazgo podríamos continuar hablando toda la tarde. Tenemos que tocar otros temas y ahorita mencionaste también la parte de planeación estratégica, que es otra de tus fortalezas, de tus áreas. Vamos a ver, el 90% de las empresas tienen esa planeación estratégica, pero la tienen ahí en la gaveta o en el archivo de Excel, pero no en la vida real. Correcto. ¿Cómo llevamos esa planeación al mundo real? Ok, perfecto. Aquí hay que hacer una sana, pero real autocrítica a nuestra genética. Honestamente, y esto ya hay muchos estudios que lo han confirmado, Latinoamérica no precisamente tiene una gran afinidad con la planeación estratégica. Somos muy buenos bomberos, apagamos un incendio, nos volvimos bien en eso. Correcto. Pero se nos hace difícil planear a largo plazo. Incluso los países de raíz latina, acá y en Europa, tienen las mismas dificultades. Llama la atención cómo Japón fue bombardeado, Hiroshima, Nagasaki, y tienen una resiliencia increíble. En poco tiempo se levantan y son de nuevo y vuelven a ser potencia mundial. Si eso nos hubiera pasado en algunos países de Latinoamérica, todavía estuviéramos discutiendo quién hace qué y por qué razón. A ver, con esto puede sonar un poco ácido, pero es una sana crítica para ponernos en contexto. El contexto es que en Latinoamérica tenemos que luchar contra la genética que nos juega en contra. El tema de mañana empiezo, lo empezamos después, procrastinamos. No, ahí se va, no, ahí quedó bonito. Bueno, yo creo que con eso tenemos. Eso se reflejaba hasta en los gobiernos de la zona, principalmente, eso es el referente. Los únicos gobiernos en Latinoamérica que han logrado despegar su economía, ¿sabes cuáles son? Los gobiernos que se han sentado y han hecho lo que se llama Proyecto País. Proyecto País. ¿Qué es Proyecto País? Donde las partes se ponen de acuerdo y dice, vamos a estar aquí dentro de 50 años en esta condición. Por lo tanto, el acuerdo es, quede el que quede, centro, derecha, izquierda, va a cumplir con esto. Se dan la mano, el pueblo lo sabe. Entonces vas a encontrar un líder que probablemente le dé su tinte y su toque, pero está comprometido con un proyecto país. Esto llevado a las empresas es exactamente igual. Tomamos la planificación estratégica muy a la ligera. De un pronto a otro nos entra la emoción de hacerlo y hacemos algo que yo le llamo guías telefónicas. Los más chicos probablemente no tienen idea que es una guía telefónica, pero era un libro grande de 2000 páginas llena de números, y eso lo tenemos y ya por eso nos damos por satisfechos. Obviamente, para lograr hacer eso tenemos que crear una cultura, ojo, que empieza por algo antes de planeación estratégica. Se llama pensamiento estratégico, y es enseñarle a los líderes a pensar primero estratégicamente para que después puedan planear. Pero ¿qué pasa si el líder se lo come el día a día resolviendo casos y con situaciones del equipo? Que eso es algo que pasa mucho. Sí, el tema es que todavía no hemos entendido la función del líder. Vamos a ver, en la pirámide del trabajo, entre más arriba, y me refiero a estructura y no a egos, entre más arriba estés ubicado dentro de la organización, tu trabajo y mi trabajo y el de cualquiera debiera ser más estratégico, más de pensar y menos de hacer. El tema es que, reitero, otra vez,
A los líderes los ponen porque eran buenos trabajadores. Pusiste hace un rato el típico vendedor. El vendedor que se pone de jefe. Bueno, perdimos un buen vendedor y ganamos un mal jefe. Correcto. ¿Cierto? Ok, el tema es que tiene que haber un entendimiento de que el trabajo táctico, el trabajo operativo, alguien lo debe hacer. Yo como líder tengo que tener claridad de que mi tiempo de trabajo, por lo menos del 60 al 70%, debe de ser orientado hacia el pensamiento, hacia dónde vamos, hacia direccionar, hacia estudiar y comprender los KPIs, a entender qué es lo que está pasando, a respirar ese clima organizacional de mi empresa. Y ese es un trabajo que hay que culturizarlo, porque normalmente en Latinoamérica, reitero, nos cuesta. Correcto, y sí, lo que he notado y lo que he conversado también en esta parte es de que del día a día le merma la creatividad al líder, que es ahí donde debería estar, ¿verdad? La parte creativa y pues toda esta parte también más racional que vos mencionabas. A nivel de servicio al cliente, don Luis, ¿cuáles son los errores más comunes que nos encontramos en las empresas? Porque el servicio al cliente es súper trilladísimo y todos creemos saber y conocer de servicio al cliente, pero no siempre se aplica. Ok, el tema es hay que hacer una pequeñísima diferencia y no hemos entendido que servicio al cliente es una herramienta únicamente, una herramienta, que realmente lo que vale no es el servicio al cliente que doy, es la experiencia cliente, que es algo que termina con un término parecido, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Correcto. Servicio al cliente es cómo yo dispongo todos mis puntos de contacto para interactuar con el cliente y que el cliente pueda ser servido. Pero la experiencia cliente es lo que el cliente se lleva y le queda ese residuo emocional. Ese residuo emocional que es esa emoción que dice, ay, qué bonito volver ahí. O ese sentido de, uff, yo no quisiera volver ahí nunca. Cuando comprendemos que hay que diseñar experiencia cliente, entonces el trabajo se va a hacer diferente. Te explico. Cuando entendemos que es servicio al cliente, vamos hacia adentro, le decimos a la gente, tienen que comportarse de tal o tal forma, vamos a poner cubículos acá, vamos a poner esto y que no sé qué, pintamos, hacemos un montón de cosas, todo lo que se nos ocurre. Pero cuando pensamos en experiencia, ¿sabe a quién le preguntamos? Al cliente. Cuénteme usted qué es lo que usted quiere, qué es lo que realmente usted desea. Y ahí es donde agregamos valor. Y el concepto de agregar valor es el que más me gusta. A veces podemos encontrar conceptos muy filosóficos. ¿Sabes qué es agregar valor? Hacerle la vida fácil a las personas. Cuando yo entonces agrego valor y le hago la vida fácil al cliente porque le pregunté qué quería, es en ese momento donde ahora sí, organización, prepárese, acomódese para generar esta experiencia cliente. Y las empresas que utilizan ese concepto están muy por encima de las que todavía siguen pensando en servicio al cliente. Y sobre todo, ese servicio al cliente robotizado, donde te dicen, hola, buenos días, te sonríen y te dice, esto fue una cara. Esto no vino del corazón, esta persona no me dijo ni buenos días y esa sonrisa se la sacó de la bolsa y se la puso. Cuando entendemos el diseño de modelo de experiencia cliente que queremos, créame que la perspectiva cambia totalmente y sí se puede hacer y sí se ha hecho. ¿Crees que algún día la inteligencia artificial va a reemplazar ese contacto con el cliente o ese calorcito humano? Ok, yo creo que no. Y la razón por la que creo que no es porque no quiero entrar en temas metafísicos, que es un tema que me apasiona también. De los 1000 temas raros que te dije que he estudiado, tiene que ver con metafísica. Y la metafísica habla sobre una conexión que tenemos los seres humanos, pero a nivel vibracional, a nivel energético. Y no quisiera como estigmatizar este espacio y bueno, se torció, empezamos a hablar de algo y ahora nos están hablando casi que de brujería. No, no es brujería, es energía. Y la energía es algo que yo percibo, tu vibración yo la percibo. No sé si a usted le ha pasado que a veces ha saludado a alguien y le dice, hola, buenos días, le da la mano y dice, pero Dios mío, ¿qué pasó? Me bajoneó. O alguien que es todo lo contrario. Eso que Marian Rojas Estapé en un libro maravilloso le llama las personas vitamina. Esas personas que dicen, hola Pedro, buenos días, qué gusto verte. Usted dice, hijo, me levantó. Pero no fue en sí las palabras. Es la energía que esa persona trae que te contagió. Podemos simular procesos, vamos a obtener procesos de ese tipo, pero créame que nada va a poder emular
la vibración alta de personal feliz, contento, comprometido, donde están apasionados con su rol. Volvemos al concepto de Ikigai otra vez. Y eso creo que, vamos, por más inteligencia artificial, nunca va a poder vibrar como vibramos vos y yo como seres muchas humanos. empresas que han estado trabajando en los últimos años, tal vez con un bot para atención al cliente, han tenido que migrar a la parte tradicional porque todavía a la gente no le gusta conversar con bots. Nosotros acá en Sensa tuvimos la experiencia también. Sí. Y el ser humano todavía quiere ser atendido por otro ser humano. Claro, es que hay una sensación, por más tecnológicos que seamos, hay una sensación de que esto que está del otro lado no es un ser humano, por lo tanto a veces no me comprende. Y como no me comprende, entonces obviamente existe cierta resistencia. En algún momento la gente se podrá acostumbrar a un botcillo, no pasaría nada, pero nunca, créame, va a poder a sentir esa energía y esa sensación que solo un ser humano puede transmitir. Ok, Luis, ya para ir cerrando, ¿algún libro, algún autor, algún escritor que nos quieras recomendar? Ok, perfecto. Para mí hubo en esto un libro que a mí me abrió los ojos y me cambió mucho la vida, y es de un autor extraordinario, pionero en neurociencias y actualmente pionero en un concepto que se llama neurocuántica, que se llama Néstor Braidot. Néstor es un referente, no es un referente, es el referente en neurociencias y en neurocuántica a nivel global para hispanohablantes. Y hay un libro que se llama Neuroliderazgo y Neuromanagement, escrito por él. Es un libro fuerte, es un libro denso, 400 y pico de páginas, pero creo que es un libro que va desde la esencia, va desde las bases y explica cómo a través del comportamiento humano es como, entendiendo cómo se comporta ese ser humano, es que podemos generar cambios positivos permanentes en las personas y por ende en las organizaciones. Te lo recomiendo. Anotado. A ojos cerrados. Anotado, muy interesante. Comentarles a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en diferido a través de las diferentes redes sociales, don Luis Paniagua es uno de nuestros profesores acá en Sensa, la parte empresarial. Nosotros tenemos la parte de capacitaciones empresariales, ya sea in-house, ya sea virtual, ¿verdad? O lo que la empresa necesite y en cualquier área del conocimiento, y todo lo que es la parte de liderazgo, planificación estratégica, clima y cultura, con don Luis, ¿verdad? Don Luis, ¿a dónde podrían encontrarte también? Seguirte en redes sociales. Claro que sí. Nosotros tenemos nuestra empresa en Facebook, Live Neurociencias, y ahí nos pueden ubicar con muchísimo gusto. Igual podemos dar un número de WhatsApp, ¿sí? Sí, claro, no hay problema. Al WhatsApp 8881-1263. Si escriben un WhatsApp con muchísimo gusto, les contestamos, y para nosotros, vaya, será un placer poderles servir y compartir algo de esto que es no solamente es nuevo, sino que es novedoso y transformador profundamente. Ahí tienen el número, anótenlo, realmente súper recomendado el trabajo de Luis. Nosotros lo hemos visto como profesor y también lo hemos visto acá en la empresa directamente, con experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Don Luis también ha capacitado a empresas fuera de Costa Rica, ¿verdad? Entonces toda esa experiencia es muy valiosa y la puedes llevar a tu negocio, a tu emprendimiento, a tu pyme, ¿verdad? O a tu día a día como líder. Sin más, don Luis, agradecerte el espacio. Está súper interesante y realmente lo voy a invitar a una segunda sesión porque creo que nos quedó mucho ahí en el aire que todavía podemos aprender de vos. Te agradezco mucho y espero verlo más adelante. No, con mucho gusto. Para mí es un placer compartir con ustedes, compartir con la audiencia, y siempre estaremos más que a la orden. Un placer. Muchas gracias a todos. Hasta luego.